¿Qué tal, neurofans? Bienvenidos a otro episodio de Análisis del Lenguaje Corporal. Yo soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. Y lo prometido es deuda y hoy estamos cumpliendo, porque de acuerdo con la última encuesta disponible en el canal, en el espacio de comunidad de neurofans, salió seleccionado a hacer una segunda parte de la pareja conocida como Tae Cook. Así que comencemos. Lies, I would rather be apart. Lies made me run and made me cry. Lies. Debo de confesar que el nivel de dificultad al analizar estos casos se ven exponencialmente aumentados porque la mayoría del material de estudio sugerido son en realidad compilaciones de fotos y videos sobre algunos momentos o fragmentos de otros materiales. El gran problema de todo esto es que no permite que se cumplan todos los principios para decodificar el neurolenguaje. Ergo, el análisis será no será necesariamente del todo preciso y tendrá un alto grado de discrecionalidad. Por ejemplo, en un video se aprecia que Tae Cook le busca tocar la mano a Jungkook, quien al sentirla de inmediato la retira. En neurolenguaje esto significa rechazo. El toque corporal es algo muy personal y solo se le permite a la familia o a la pareja en la mayoría de los casos. El único contacto táctil permitido a desconocidos es el estrechar la mano, el cual solo hay un contacto entre las palmas entre ambos interlocutores y es por muy breve tiempo. Sin embargo, se les aprecia a los dos cantantes mucho más jóvenes, por lo que se sugiere que el video es muy antiguo y en ese entonces no había ninguna relación. Al carecer este acto de contacto visual, también sugiere una falta de interés por parte de Jungkook. Esto es solo un ejemplo de lo limitado y aventurado de hacer un análisis con base en videos editados, breves, y del cual se desconoce su contexto. En el ejemplo anterior, bien pudieron estar actuando en un papel o participando en un juego donde se trata de no reír o algo parecido, por lo que explicaría la falta de contacto visual y la ilusión del contacto táctil. Otro factor a tomar en cuenta es que hay una enorme cantidad de videos sugeridos que no me alcanza la vida para ver la gran cantidad de material. Así que tomé al azar de los que alcancé a ver que tenían más me gusta o más comentarios. Ofrezco disculpas si el material analizado no sea, según su juicio, el más representativo de la relación de la pareja de surcoreano. El grupo se encuentra reunido en una sala alrededor de una mesa rectangular y en donde hay algunas tomas donde se les puede apreciar la mayor parte del cuerpo. De pronto, Jungkook se muestra moviendo los hombros y el pecho de un lado a otro, para al final dirigir su mirada a Taeyong, quien curiosamente está enfrente de él y que a la vez lo observa con las manos frente a su barbilla. El hecho de mostrarse de esa manera frente a Taeyong, aún sin contacto visual, parecía una de las fases de cortejo en las que se asemejan a los bailes y cortejos que muestran algunas especies para atraer a alguna pareja. El pavoneo es una señal del proceso de atracción. Taeyong parece recostarse por un momento, pero la realidad de la comunicación no verbal continúa de manera más discreta por debajo de la mesa. Al parecer, en el estiramiento, los pies de Taeyong hacen contacto de manera accidental. Fíjate que en cuanto siente el contacto, Jungkook tiene esta reacción. Ahora es el turno de Jungkook, quien invade con sus pies el espacio territorial de Taeyong. La proxémica nos establece un espacio vital para cada individuo. El lugar de los pies de cada persona en una mesa debería de ser equitativa para cada una de ellas. Si hay una persona en cada lado, se tendría que desenvolver dentro de su 50% de espacio. El caso es que Jungkook invade de manera deliberada el espacio de Taeyong, buscando otro contacto con los pies. Luego de no obtener respuesta, lo retira. Tae hace la misma acción,
de acercamiento y alejamiento de los pies sin que nadie lo note, para hacer otro toque sutil a Jungkook. El movimiento se observa deliberado porque luego de hacerlo, Taeyong busca el contacto visual con Jungkook. En un momento dado, yergue su cuerpo haciendo que la barriga desaparezca. Este es un comportamiento típicamente asociado con alguien que busca atraer a otra persona y lo considera como posible pareja. Asumo que este gesto le dedica a un distraído Taeyong porque cuando lo hace busca el contacto visual con este último. El exagente del FBI, Joe Navarro, afirma que los pies son la parte más sincera del cuerpo y que en un contexto de cortejo apuntarán hacia la persona que nos gusta. Fíjate hacia dónde apuntan las puntas de los pies de Jungkook y no es otro más que a Taeyong. Aunque este cruza un brazo como bloqueo, que puede significar rechazo o que se encuentra inseguro y quiere protegerse, aunque luego observamos que parece dedicarle una mirada a otro integrante y luego bloquear su campo visual con su mano izquierda para dejar ver a esa otra persona que todo esto es un indicio de que algo que esta persona hizo o dijo no es del agrado de Taeyong. En otro momento, este mismo se toca la mejilla con su mano derecha, que a la vez la inclina la cabeza, hace contacto visual con Jungkook y le sonríe de manera discreta. Al enmarcar con su mano su propio rostro y junto con otros comportamientos, se puede asumir que Taeyong le está enviando claras señales de cortejo a Jungkook. Nota que el pie izquierdo de Tae apunta hacia arriba, lo cual es un signo no verbal de tener buenas expectativas. Quizá pensando en lo que en esa noche pudiera dormir calientito. Quizá Jungkook se pudo haber dado cuenta porque acto seguido el nerviosismo le genera mucha incomodidad en la silla que antes no tenía. Ahora es Jungkook quien toma la iniciativa y en un movimiento muy incómodo busca hacer contacto con Taekook, para luego ver que la reacción que tiene no es correspondida, retira el pie de la zona de cortejo. Pero ahora Taeyong, que es quien lo busca y hace un contacto debajo de la cintura, es decir, con la punta del pie toca el otro pie de Jungkook, lo que desata la sorpresa de este último. Incrédulo ve a Taeyong que, haciendo que aquí no pasa nada, sigue con ese toque sutil. Jungkook le corresponde el fetiche de tocar los pies disimuladamente, que al parecer lo prende como flama de cerillo porque se empieza a manosear él solo para después perder la mano sospechosamente entre la entrepierna. Cuando una persona se comienza a acariciar sola, puede ser una señal de apaciguamiento o para consolarse ante una situación que la pone ansiosa. O también puede ser para comunicar a la otra persona que desea ser acariciada por ella, trasladando el deseo de lo que quisiera que le hiciera. Este último parece ser el caso de Jungkook, porque cuando se autoacaricia le dedica una miradita a Taeyong. Este último al parecer sigue buscando el pie de Jungkook, quien lo oscurito hace movimientos sospechosos en su entrepierna, posiblemente buscándole dedicarle una a Taeyong. Una canción pues. Ahora él es el que busca tocar los pies de Taeyong, quien esconde sus emociones cubriéndose el rostro. Jungkook no deja de mirar a Taeyong y de paso le echa un ojo a su amiguito de abajo para checar si no ha sufrido una especie de parálisis. Todos festejan un acierto de lo que sea que estén haciendo, excepto la pareja Taekook, quien tienen su fiesta aparte. El contacto entre sus más bajas extremidades se hace más intenso. De repente, algo provoca la reacción de Jungkook como si le hubieran tocado el punto G. Ambas manos cubren sus cositas, mientras que su pie parece cada vez más alejado de su persona y más cerca de Taeyong. Es claro que en este evento estaban en una fase de cortejo que a la postre se los consolidó como una pareja. Ahora se pueden observar en un video más recientes que se dan muestras de afecto en público a la menor provocación. Los brazos alrededor de todo el torso de la otra persona indican un nivel de posesión profundo. No solo busca sentir a la otra persona, sino que grita a las demás que zorras, este chico es mío.
este chico ya tiene quien le surta su tiendita. El que uno esté como sanguijuela sobre el otro no parece importarles, sino por el contrario, proyecta que lo hace sentir muy cómodo. Por lo que tenemos las conclusiones. En este otro material analizado no hace más que confirmar que ya hubo un proceso de atracción como pareja, que fue correspondido y que Tae y Cook se cogieron mucho cariño. Las muestras de afecto mostradas en público no solo comunican que uno de ellos es posesivo y dominante, sino que también que el otro le agrada esa relación como una pareja sentimental. Cada parte de su cuerpo mostraron, al menos en estos videos analizados, la tensión y la enorme atracción que sienten entre sí la pareja llamada Tae y Cook. Por eso nuestro neurotip: los pies son la parte más honesta y sincera del cuerpo. Si quieres saber si alguien en realidad te gusta, fíjate hacia dónde apuntan las puntas de tus pies. Pero si quieres saber si le gustas a alguien, fíjate hacia dónde apuntan los pies de esa persona. Pero ojo, si estás al frente, es probable que sus pies formen un ángulo en V, donde tú estás en el centro. Si no es así, lo siento, my friend, estás siendo bateado antes de que te lo digan. Por lo que es mejor que realicen una retirada estratégica tú y tu dignidad. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta el diccionario en neurolenguaje en mi nuevo canal. Dime qué opinas de este neurotip y sugiere el siguiente análisis que quieres que hagamos para los siguientes episodios. Yo soy César Ceballos, te mando un gran abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Una cosa más, en otro video se observa a Taeyeon que le toca la cabeza a Jungkook. Este gesto está asociado con la dominación. Al parecer, la pareja dominante en esta relación es Taeyeon. Este mismo, después de recargarse en Jungkook, le acaricia la barbilla como muestra física de afecto, gesto presente en las parejas. Después le pasa la mano para posarla en el hombro y entre el hombro y el cuello, haciendo un contacto visual con él, siendo esto un signo no verbal de territorialidad. Taeyeon le comunica a todos que Jungkook es de él. Por último, no sé si le da un beso, un mordisco o lame su oreja, pero esto es un signo de una elevadísima carga erótica solo permitida entre las parejas. Así que ten cuidado, si alguien te da una mordidita en tu oreja, es por lo que lo más probable es que va a Querétaro contigo. Bueno, como siempre en neurolenguaje, el contexto es quien le da el verdadero significado a los signos no verbales. Lo bueno es que se disculpó y luego le devolvió su oreja.